Hola a todos, les doy la bienvenida a la primera entrevista de Tommy Producciones. Les presento al invitado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Luis Fernández, soy psicólogo recibido en la U. ¿Qué y quiénes te motivaron a ser psicólogo? Bueno, te comento, en realidad no había mucho, yo no tenía mucho conocimiento de la psicología, no tenía familiares psicólogos, sí lo que tenía eran como conflictos como cualquier adolescente y viste muchas veces querés indagar o saber, pero en realidad no tenía contacto. Mi papá era obrero metalúrgico, mi mamá nunca había ido a una escuela, o sea que no tenía mucho de qué agarrarme, no tenía una arraigante cultural en mi familia. Y de golpe la hermana de una amiga no me vio más, estaba jugando al vóley y justo la acompañamos hasta la casa y la hermana de una amiga nos muestra, estaba leyendo un libro de Freud y un caso que se llamaba El Pequeño Hans, el pequeño Juanito. Le digo, mirá, y nos comenta, y le digo, me lo prestás, y me encantó. Y creo que fue una de las primeras cosas que leí en mi vida, porque tampoco estaba habituado a la lectura. Y nunca supe por qué, pero me gustó. Y se trataba de un nene que era fóbico. Tenía una cuestión ahí medio mal elaborada edípicamente y demás. Y pasaron los años. Siempre me quedo eso dando vueltas en la cabeza. Entonces, a futuro empecé a estudiar análisis de sistemas. Hice el CBC y después hice el de hacer el ciclo básico, pero de análisis de sistemas. Y después, cuando iba, y había hecho un año en un colegio terciario de análisis de sistemas. Y después, en un momento, hago como un clic, porque siempre, nunca supe por qué, pero a partir de ese caso me daba vueltas en la cabeza todo el tiempo. En mi análisis como paciente descubro que yo también era fóbico. Entonces, porque tenía muchos rasgos de fobia, ¿no? Yo creía ser un obsesivo, pero tenía más de fóbico que de obsesivo. Y justamente el caso ese era un nene que tenía fobia. Por eso era que inconscientemente me daba vueltas en la cabeza siempre. Y bueno, y también, y tenía la duda, dije, de ahí ya empecé a mostrar como un interés, me di cuenta, sobre la psicología. Pero estaba estudiando análisis de sistemas, nada que ver. En la facultad veía física, química, y bueno, y finalmente, hablando en análisis, digo, bueno, lo que yo tengo miedo es de que no sea mi profesión, sino de que yo quiera saber por qué tengo determinados conflictos personales a raíz de la familia donde venía, como cualquier otra familia. Y que sea para descubrir los conflictos personales, que en la adolescencia todos estamos como conflictuados, y no verdaderamente que sea mi profesión. Hasta que en una terapia, con una psicóloga me dice, muy canchera y muy suelta, me dice, y Alejandro, se lo planteé, me dice, estaba como trabado, me dice, Alejandro, me dice, ¿y qué psicólogo no quiere saber cuáles son sus traumas personales o entenderlos, o los traumas de los demás, dice, de la familia? Y ahí como que me hizo un clic y dije, tiene razón, por algo me llama la atención y por algo siempre me anda dando vueltas en la cabeza el tema de la psicología. Y ahí es como que me generó como, se me destrabó toda la situación y a partir de ahí cambio y arranco a estudiar psicología, me cambio de análisis de sistemas y comienzo el CBC, me acuerdo en la facultad, en la UBA, de psicología. Y de ahí en adelante me encantó la carrera. ¿Cómo equilibras tu vida personal y laboral? Bueno, en realidad, viste, uno intenta equilibrar a lo largo de la vida. Intenta tener como un equilibrio, pero no lo logras siempre, ¿viste? Y no se consigue ese equilibrio tan fácilmente. Hay momentos en la vida en que logras equilibrar lo profesional con lo personal y hay veces que no. Por un lado, te hablo por ahí de dos tipos de equilibrio, no sé si ahí apunta la pregunta, pero por ejemplo, cuando vos escuchás tantos conflictos en los demás, hay algo que nos enseñan técnicamente que es la disociación instrumental. Entonces, vos es como que te desimplicás de alguna manera, como que no te llega tanto lo que dice el paciente. No quiere decir que las cosas no te llegan, no quiere decir que no tengas sentimientos hacia el otro, pero esa disociación hace que vos comprendas que es un trabajo. Entonces, de no irte con esa carga. A veces es complejo, sobre todo en algunos lugares que me han tocado, como por ejemplo en el servicio penitenciario, donde ves situaciones muy complejas, muy complicadas, ves, no sé, asesinos seriales, violadores, descuartizadores, ves gente de lo peor.
y a veces te llega, pero intentás tener esa disociación. Generalmente con los pacientes comunes te disocias mucho mejor porque son conflictos cotidianos y vos estás habituado. Es como el cirujano, salvando las distancias, que tiene que operar y tiene que hacer una abertura, tiene que usar el bisturí y se disocia. O sea, yo tengo que generar un daño para evitar otro peor. Entonces, él directamente actúa. Bueno, nosotros también, en cierto modo. Y por otro lado, equilibrando lo personal con lo laboral, así era la pregunta, intentás tener como una amalgama, o sea, tratás de, por momentos te desbordás de trabajo según tus necesidades. Cuando estaba haciendo mi casa tenía 3 trabajos, en un momento me empiezo a sentir muy mal y no entendía por qué, ya no quería escuchar pacientes y no entendía por qué, si yo amaba lo que hacía y me gustaba y tenía buen vínculo con los pacientes y me iba bien y era relativamente exitoso, pero ¿qué pasa? No estaba teniendo un espacio para mí. Era tal la premura por terminar mi casa que tenía 3 trabajos y trabajaba de lunes a sábado. Era muy poco el tiempo de descanso. Y lo que pasaba, Tomás, era que te empezás a sentir mal porque dejás de hacer las actividades que te generan placer. Un taller literario, salir a jugar al fútbol, reunirte con amigos a tomar un café, todos esos espacios por fuera de lo laboral que te generan un bienestar, un enriquecimiento personal, por así decir, ya no los tenía. Y lo único que estaba alienado solamente en el trabajo. Consulto con una terapeuta, voy a análisis también, siendo psicólogo, una terapeuta de muchos más años que yo, mucho más canchera, una señora con mucha trayectoria. A los 5 minutos que me escuchó hablar me preguntó así, simplemente, me dice: ¿antes qué hacías? Y no, yo jugaba al fútbol, iba con los muchachos a tal lado, me juntaba a tomar café con vos, me reunía con matrimonios amigos, con mi señora. Me dice: ¿y ahora? No, y ahora no tengo tiempo. ¿Y qué haces de tu vida? No, estoy trabajando. Y me hizo una sonrisa canchera, pero canchera no de la soberbia, sino, viste, canchera desde el conocimiento. Y ahí me señaló, claro, que no estaba haciendo actividades que me producieran un enriquecimiento personal o que me generaran placer. Simplemente me estaba abocando solamente a una actividad que era lo laboral, con el fin de terminar mi casa. Y ahí, bueno, pude aprender un montón de cosas. Dejé uno de los trabajos, tenía 2 jefaturas, con lo cual era mucha la presión y estaba todo el tiempo tensionado. Entonces dejé de trabajar, tardé un poquito más en terminar la casa, pero empecé a hacer actividades que me generaban placer y empecé a disfrutar mucho más de los pacientes. Y tratás de tener un equilibrio también con la familia, ¿no? De dedicarle tiempo a la familia. Intentás todo el tiempo generar ese equilibrio, que por momentos lo podés lograr. ¿Qué momento difícil te marcó personalmente y qué hiciste para solucionarlo? Mirá, en realidad tuve como a lo largo de la vida, tengo 54 años, tuve 3 momentos así difíciles, ¿no? Si bien hay muchos momentos difíciles en la vida, pero bueno, uno fue la separación. Cuando me separo, yo era un tipo muy hijo de obrero metalúrgico, que era, mi papá era del trabajo a su casa, en la familia, y yo me crié por identificación igual. Entonces, del trabajo a mi casa. Era muy familiero y muy de mis hijos y de mi señora. Cuando me separo, como que se me derriba el mundo porque tengo que cambiar todos los hábitos. Intenté adaptarlo, al principio lo sufrí bastante, muchísimo, me faltaba como esa cuestión familiar, las reuniones sociales y demás, medio como que me aislaba, y lo que intenté es vincularme con gente amiga y me aferré mucho a mis hijos. O sea, de que no les faltara nada, y de esa manera intenté como suplir esa situación o salvaguardarla o sobrellevarla, aferrándome a ellos, brindándoles todo lo que pudiera y también aferrándome a las amistades para no deprimirme y poder traspasar este momento. El otro momento complejo fue cuando mi papá fallece, que bueno, en todo lo previo 5 años que le estuvo muy mal y tuve que ir a los hospitales cada 3 meses, tenían que ir, lo internábamos aproximadamente, y eso fue por el lapso de 5 años, quedó hemipléjico en el interín, lo tenía que llevar en sillas de ruedas, situaciones muy complejas, porque no sabía cuándo él iba a dejar de estar. Y bueno, y la manera de adaptarme fue, siempre lo internaban, y en la internación siempre había alguien que tenía una enfermedad terminal, que uno que fallecía, eran 4, siempre era igual, lo mismo, uno fallecía en el interín, otro que estaba esperando una enfermedad terminal para lo peor, otro que salía bien, y mi papá que era incierto y que seguía como sobreviviendo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? O me
pongo a llorar y me derrumbo y caigo acá con él, en un momento hago un clic en una de las internaciones que lo vi muy mal y dije, tiene 80 y algo de años, lo pude disfrutar tanto tiempo, y dije, bueno, os reinvierto esto y digo, tengo la posibilidad de hacer todo lo que más pueda por él y sé que lo que tiene que pasar va a pasar, hoy, mañana, pasado o dentro de 3 meses, pero el tema es de qué manera. Entonces dije, si doy todo, y a partir de ahí cambié, empecé a tener sentido del humor, le hacía bromas, le llevaba cosas ricas, le compraba cosas, recordábamos a familiares, situaciones lindas que habíamos pasado, lo abrazaba mucho, lo besaba, y bueno, después finalmente falleció, pero en el interín es como que di todo y lo pude disfrutar pese al momento trágico. Te comento brevemente lo último, bien sintético, y bueno, lo último así como que me angustia. En mi familia siempre venían todos los tíos, la tía, el abuelo, primos y demás, y bueno, y una vez que uno llega a los 50 empiezan a fallecer, y bueno, siempre se sentaban en el mismo lugar, y bueno, pasa el tiempo y ya no estaba mi papá en la cabecera de la mesa, no estaba mi tía, no estaban mis tíos, o sea, todas las mesas, los lugares, las sillas empezaban a estar vacías para la fiesta de Navidad, y quedamos muy poquitos. De ser una familia que siempre festejamos entre 30 y 40 personas, en la actualidad somos 12 con mucha suerte. Entonces, esa situación también me deja mal. Por otro lado, lo que sí hago, trato de rescatar siempre, es que por lo menos los tuve y aprendí mucho de ellos. De hecho, pongo en todas las fiestas de Navidad la música que ellos escuchaban. No escucho mi música, sino lo que ellos escuchaban, que pasó a ser mi música. Y esa es una manera de tenerlos conmigo. ¿Cómo eras antes de iniciar en Leturdit y conocer a los pacientes con los que pasaste tantos años presente? Bueno, en realidad, si tengo que ser sincero, creo que antes de Leturdit era igual que ahora. Tal vez acá me tuve que adaptar a la institución nuevamente, al tipo de funcionamiento, y por ahí uno inicialmente está como más acartonado y aprendiendo de la institución. Siempre que uno va, trata de adaptarse a la idiosincrasia institucional y a cómo son los pacientes. Venía de 20 años de coordinar un hospital de día y tenía un muy buen vínculo tanto con los profesionales, solía tener un muy buen vínculo con los profesionales, con los pacientes los adoraba, y con los familiares también tenía muy buen vínculo. De golpe dejo, me retiro del servicio penitenciario, y por una cuestión administrativa, un cambio administrativo, muchos de los profesionales no estábamos de acuerdo en el hospital de día donde estábamos y nos fuimos, casi todos diría. Y bueno, me encuentro con esta situación de buscar trabajo y no había podido elaborar el duelo que me generaba el hecho de haber dejado de ver de un día para el otro a los pacientes con los que había compartido casi 20 años de mi vida, y uno tiene sentimientos. Los extrañaba mucho y la verdad que me angustiaba esa situación. Y de golpe ingreso acá y conozco a los pacientes de acá, y de a poquito fui adentrándome, fui teniendo, la verdad que fui teniendo mucho cariño, mucho aprecio, y es como que llenaron inmediatamente ese vacío. Por eso en una de las reuniones de acá les dije gracias, y que venía de un lugar en donde había dejado mucha gente, y que de acá vi como todo ese cariño, toda esa energía, todas esas pilas, ese esfuerzo que le ponen ustedes en el día a día, y además esa cuestión tan amena, tan de familia, cuando nos saludamos a la mañana, cuando nos hacemos una broma, cuando hay que marcar un límite, cuando alguno está angustiado y pide para que lo vean, o cuando tienen algún problema personal. Y la verdad que no, fue maravilloso el hecho de estar con ustedes y de conocerlos nuevamente. Llenaron ese vacío inmenso con el que uno venía, y la verdad que un placer y un orgullo conocer al grupo de chicos acá de Leturdit. ¿Qué valoras más de trabajar en un centro de día como psicólogo? Y mira, básicamente el hecho de ayudar a las personas que no están bien, los que tienen algún padecimiento, algunos que tienen algún padecimiento mental o algún sufrimiento en particular, la verdad que, y el contexto del lugar ayuda o propicia que uno tenga como más herramientas para poder ayudar, que en realidad es lo básico, la esencia de todo psicólogo. Uno quiere ayudar al otro a que esté mejor, y
y la institución en sí te da las herramientas, el trabajo interdisciplinario y demás como para que uno pueda hacer eso. Y es lindo, es hermoso ver cuando el paciente mejora, cuando hay pacientes que ingresan con ideas de autólisis, que quieren quitarse la vida y que no tienen vínculos sociales y que de golpe los tienen. No voy a dar tu ejemplo, pero bueno, sos un buen ejemplo de resiliencia, de ponerle esfuerzo. Ha logrado un montón de cosas y venías de una situación compleja y difícil y te manejaste, y la verdad que te manejaste muy bien, demasiado bien, y fuiste extremadamente respetuoso. Y así también hay otros chicos que pasan de esta situación de tener ideas solamente de muerte a golpe de despertar interés por el compañero, a despertar interés por hacer actividades, a mejorar los vínculos sociales, a mejorar los vínculos familiares, a desear hacer un deporte, se disipan esas ideas, o chicos que vienen con alucinaciones y de golpe desaparecen y aparecen otros intereses que tienen que ver más con lo cotidiano de la vida: deporte, amistades, salidas, paseos, mejores vínculos familiares, el registro de la afectividad, eso básicamente. Contar finalmente qué es L'Etourdit y contar para quién está destinado y qué áreas y talleres hay. Bueno, L'Etourdit es una institución que trabaja con pacientes con algún tipo de padecimiento mental y bueno, se trabaja en varias sedes. Acá tenemos una sede, pero está la sede central, el Devoto, que ahí trabajan hasta con autismo y con hospital de día para niños y adolescentes. Acá tenemos el hospital de día para adultos, se trabaja con los adultos, hay talleres como el taller de inglés, de cocina, taller de apertura y cierre, hay taller de estimulación cognitiva, dibujo, reconocimiento de la zona, se hace como un relevamiento del barrio para saber los lugares, donde hay un café, un restaurante, una bicicletería, lo que fuere, los distintos lugares a los que uno pueda recurrir. Y también hay talleres recreativos, en donde hemos salido de paseo, salimos a la plaza, hacemos actividades deportivas, o vamos a un campo deportivo, cuando fuimos a la pileta, y que había canchas de fútbol y demás. Todas actividades que lo que intentan es mejorar la calidad de vida del paciente y favorecer especialmente la socialización y los vínculos. El hospital de día se concurre, hay 2 horarios, de 8 a 12 y de 12 a 16, y tienen esta serie de talleres, y en el interín lo que se hace es un control psicológico y psiquiátrico. Los ve el psicólogo y el psiquiatra. Si tienen alguna situación puntual, un día se sienten mal, una situación que los desborda, un conflicto familiar, vienen, tienen la confianza suficiente como para pedir al tallerista o para decirnos directamente a nosotros: fulano, ¿me podés ver? Sí, no hay mayor problema. Si estamos libres, ¿viste, Tommy? Si no estamos con mucha actividad, no hay ningún problema. Si es una urgencia, obviamente, se suspende todo y se lo ve. Pero bueno, tienen el psicólogo durante todas las semanas y tienen el psiquiatra 2 veces a la semana donde se puede recurrir. Y después está el sector laboral, que es un sector en donde se hace sublimado tanto de tazas como de remeras, y bueno, se los prepara como se les da todo un marco teórico, no solo para la elaboración del producto, sino a posteriori para que puedan venderlo. Esto con la intención de que el día de mañana puedan tener un microemprendimiento ustedes. Y finalmente están las residencias asistidas, que son unas casas en donde hay pacientes que tal vez no pueden desenvolverse solos en el ámbito familiar por su propia cuenta, entonces se les trata de brindar las herramientas como para que puedan mejorar, adquirir determinadas habilidades como el cocinarse, el lavar, el convivir con los demás, lavarse la ropa, ordenar su cama, su cuarto, el limpiar lo que ensucian, si toman un café, un té, no hacer la limpieza general porque tienen a alguien que les limpia, pero sí lo que ellos ensucian, y que vayan adquiriendo esas herramientas para poder vivir el día de mañana solos, de una manera adaptativa. Finalmente llegamos al final del episodio. Bueno, muchas gracias, Tommy, por la invitación, por esta entrevista del curso de podcast de la Municipalidad de San Martín.